En las vastas páginas de la Biblia encontramos héroes y heroínas que jamás esperaríamos. Personajes que, a simple vista, parecen improbables candidatos para formar parte del plan divino y sin embargo, se convierten en piezas clave en la historia de la salvación. Hoy, nos adentramos en la vida de una mujer cuyo nombre ha trascendido siglos, Rahab, la mujer de Jericó. Una figura que desafía todas las expectativas, porque Rahab no era una líder, ni una guerrera, ni una profetisa. Era una mujer común en una ciudad destinada a caer. Una mujer con un pasado marcado por la sombra de la deshonra, conocida en las Escrituras como una ramera, Josué 2:1. Y sin embargo, en su historia descubrimos el poder transformador de la fe, la valentía y la redención. Su vida se cruza con la de dos espías israelitas en un momento crítico, la inminente conquista de Jericó, la ciudad amurallada que parecía inexpugnable. Allí, en medio de la tensión y el peligro, Rahab toma una decisión que cambiará su destino y el de toda su familia para siempre. Esta es la historia de cómo una mujer poco convencional se convirtió en heroína de la fe, recordada no solo en el libro de Josué, sino también en el Nuevo Testamento, donde es mencionada como ejemplo de confianza en Dios. Hebreos 11:31, Santiago 2:25. Acompáñanos hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una narración épica de valentía en tiempos de guerra, sino también un recordatorio de que el valor y la fe pueden surgir en los lugares más inesperados. Capítulo 1. La ciudad de Jericó. Para comprender la magnitud del acto de Rahab, primero debemos situarnos en la historia bíblica. Nos encontramos en el libro de Josué, capítulo 2, en un tiempo crucial para el pueblo de Israel. Después de haber sido liberados de Egipto y tras vagar 40 años en el desierto, los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, aquella que Dios había jurado darles a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, su gran líder, había muerto, y ahora Josué, el valiente sucesor, guiaba al pueblo hacia su destino. Pero había un obstáculo imponente en su camino, Jericó. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era una de las ciudades más antiguas y fortificadas del mundo antiguo. Sus murallas eran legendarias, dobles muros de piedra, altos y gruesos, capaces de resistir cualquier ataque militar. Para los ojos humanos, conquistar Jericó parecía imposible. Sin embargo, Josué sabía que debían tomar la ciudad como primer paso para la conquista de Canaán. Por eso envió en secreto a 2 espías para reconocer el terreno, observar la ciudad y traer información valiosa. Y fue en ese momento, en medio de una ciudad enemiga llena de tensión y peligro, donde entró en escena Rahab. Una mujer cananea, marginada por su oficio, pero que sería usada como instrumento para llevar a cabo los planes divinos. Rahab vivía en una casa construida sobre el muro de Jericó, Josué 2:15, lo que la convertía en un punto estratégico tanto para entrar como para escapar de la ciudad. Lo que nadie esperaba era que aquella mujer, a pesar de su origen, demostraría una fe más firme que muchos en Israel. En su casa, aquella noche, se encontrarían 2 mundos, el de los hombres de Dios que venían en misión secreta, y el de una mujer extranjera cuya decisión marcaría la historia para siempre. Capítulo 2. Los espías en la casa de Rahab. La historia nos lleva ahora a un momento decisivo en el libro de Josué, capítulo 2, donde 2 espías hebreos son enviados secretamente por Josué desde Sitim, para reconocer la tierra y especialmente la ciudad de Jericó. La tensión en el ambiente era evidente. Jericó, una ciudad fortificada con muros imponentes, era el primer gran obstáculo que Israel debía enfrentar al cruzar el Jordán. Los cananeos, conocedores de los avances de este pueblo liderado por Josué, vivían con miedo, pero también vigilaban con celo a los extranjeros. Fue en ese contexto cuando los 2 espías llegaron a Jericó y buscaron refugio en un lugar inesperado, la casa de Rahab, una mujer señalada en su tiempo como prostituta, cuyo hogar se encontraba en la muralla de la ciudad. ¿Por qué allí?
Quizás porque su casa, al estar situada en el muro, permitía una entrada y salida discreta, evitando la atención directa de los soldados. Pero más allá de la estrategia, había un propósito divino. Dios estaba a punto de mostrar que sus planes no se limitaban a la apariencia, y que incluso alguien marginado socialmente podía ser clave en la victoria de Israel. Rahab recibió a los espías, pero la noticia de su presencia no tardó en llegar al rey de Jericó. Inmediatamente, se le ordenó a Rahab que los entregara. Aquí es donde su valentía brilló de manera sorprendente. En lugar de traicionar a los espías, los escondió en su azotea, cubriéndolos con tallos de lino. Arriesgando su vida en ese acto de lealtad a un Dios que todavía no conocía del todo, pero en quien ya estaba comenzando a creer. Este momento no solo refleja astucia, sino una fe naciente. Rahab se atrevió a desafiar la autoridad de su ciudad y la furia de su propio rey, porque en lo profundo de su corazón ya reconocía que el Dios de Israel era real, poderoso y vencedor. El relato nos dice que Rahab no dudó. Los escondió en lo alto de su casa, bajo los manojos de lino. Cuando los guardias del rey fueron a buscar a los espías, ella desvió sus pasos con astucia y valor, afirmando que ya habían salido y que podían alcanzarlos si se apresuraban. En ese momento, Rahab se convirtió en mucho más que una mujer marginada. Se transformó en el instrumento inesperado de Dios para proteger a su pueblo. Lo extraordinario no es solo su valentía, sino la fe que la impulsó. Ella, que vivía en medio de la idolatría, eligió confiar en el Dios de Israel antes que en los ídolos de Jericó. Su acto fue mucho más que un gesto de hospitalidad, fue una declaración de fe en medio del riesgo. En Hebreos 11:31, siglos después, Rahab es recordada en la galería de los héroes de la fe, porque su decisión no solo salvó a 2 espías, sino que abrió el camino para la caída de Jericó. Aquí vemos cómo, en medio de muros que parecían indestructibles, una mujer considerada insignificante fue clave en el plan divino. Su decisión demuestra que la fe verdadera no necesita títulos, linajes ni posiciones de poder. Solo necesita un corazón dispuesto a creer y actuar. Capítulo 3. El pacto en la penumbra. La noche había caído sobre Jericó. El aire se volvía espeso dentro de las murallas, como si el silencio mismo supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Rahab, la mujer cuya casa estaba construida sobre la muralla, se encontraba frente a los 2 espías hebreos. Su corazón latía con fuerza, no solo por temor, sino también por una convicción profunda que iba más allá de su propia vida. En Josué capítulo 2, versículos 8 al 11, se relata este momento decisivo. Rahab, en la oscuridad de su hogar, habla con los enviados de Israel y les confiesa lo que muchos en Jericó temían en secreto: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Con estas palabras, Rahab hace algo que nadie en su ciudad se atrevió a hacer: reconoce públicamente el poder del Dios de Israel. Ella había escuchado los relatos de cómo los hebreos cruzaron el Mar Rojo, de cómo vencieron a reyes poderosos al otro lado del Jordán. La fama de esos prodigios se había extendido como fuego, pero solo Rahab tuvo el valor de pasar del miedo a la fe. Históricamente, este momento es crucial. Jericó no era cualquier ciudad, era la primera fortaleza que Israel debía conquistar al cruzar el Jordán. Sus murallas representaban el orgullo de Canaán, y dentro de ellas se encerraba la resistencia contra el avance de un pueblo que caminaba con la promesa de un Dios vivo. Rahab, siendo una cananea y marginada por su oficio, se convierte en el puente entre los invasores y la ciudad condenada. Con voz temblorosa pero decidida, Rahab hace un pacto con los espías, les pide que cuando Israel venga a destruir Jericó, su vida y la de su familia sean perdonadas. En un acto de valentía inusual, una mujer marcada por la sociedad coloca su destino en las manos de Dios y en la palabra de 2 forasteros. Los espías aceptan y sellan el acuerdo con una señal:
un cordón escarlata que Rahab deberá colgar de su ventana. Ese hilo rojo, que parecía insignificante, se convertiría en el símbolo de su salvación. Piensa en ello por un instante. Mientras toda la ciudad de Jericó confiaba en sus murallas de piedra, Rahab confió en un simple cordón de tela colgado en la ventana. Pero ese cordón representaba algo mucho más profundo, la fe en un Dios que salva. Aquí, en medio de la penumbra de una ciudad próxima a caer, Rahab deja de ser simplemente una mujer más en Jericó, para transformarse en una heroína de la fe. Su decisión cambiaría no solo su destino, sino el de generaciones enteras. Capítulo 4. El juramento de Rahab y el hilo escarlata. La tensión en la habitación alcanzaba su punto máximo. Afuera, el bullicio de la ciudad se apagaba lentamente, pero dentro de aquella casa sobre el muro de Jericó se sellaba un pacto que cambiaría destinos. Los espías hebreos, agradecidos por el ingenio y valentía de Rahab, comprendían que su supervivencia había dependido enteramente de ella. Pero la mujer no había actuado únicamente por compasión ni por casualidad. Rahab tenía una petición, una súplica cargada de urgencia y esperanza. «Vos he mostrado misericordia», dijo con voz firme, aunque en sus ojos brillaba el miedo. «Ahora, cuando el Señor os entregue esta tierra, juradme que me mostraréis misericordia a mí y a mi familia». Sus palabras no eran un simple pedido, eran la declaración de una mujer que había reconocido que todo lo que conocía estaba a punto de desplomarse. Rahab sabía que Jericó estaba condenada. Había escuchado de los prodigios del Dios de Israel, y ese Dios no podía ser detenido por murallas, ejércitos ni reyes. Los espías se miraron entre sí, conscientes de la gravedad del pacto. En la cultura hebrea, un juramento en el nombre de Yahvé era inviolable. Romperlo significaba desafiar al mismo Dios. Finalmente, uno de ellos habló. «Nuestra vida responderá por la tuya, si no revelas este asunto. Cuando el Señor nos dé la tierra, mostraremos misericordia y fidelidad contigo». Rahab respiró aliviada. Pero aún faltaba un detalle, un símbolo, una señal visible que distinguiera su casa del resto cuando llegara el día de la destrucción. Entonces, los espías le dieron instrucciones claras. «Cuelga de tu ventana este cordón escarlata con el que nos ayudas a descender. Reúne dentro de tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda tu familia. Si permanecen contigo bajo tu techo, todos estarán a salvo». Ese cordón rojo se convirtió en mucho más que una marca física. Era un pacto, un recordatorio de que la vida de Rahab y de los suyos quedaba bajo la protección del Dios de Israel. El color escarlata, intenso como la sangre, evocaba tanto peligro como salvación. Era un símbolo de redención en medio del juicio inminente. Y desde entonces, la ventana de Rahab se convirtió en un faro de esperanza sobre los muros de Jericó. Con el pacto sellado, Rahab ayudó a los hombres a escapar, instruyéndolos a esconderse en las colinas durante 3 días, hasta que los soldados que los buscaban desistieran de la persecución. Así, en la oscuridad de la noche, los espías descendieron por el muro con el cordón escarlata, mientras Rahab los observaba con el corazón palpitante, aferrada a la promesa que acababa de cambiar el destino de su vida y el de toda su familia. Capítulo 5. La cuerda escarlata y el pacto de esperanza. La noche había pasado y con ella el riesgo inmediato. Rahab, luego de ocultar a los espías israelitas, recibió de ellos un pacto que cambiaría no solo su destino, sino el de toda su familia. La escena se narra en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 12 al 21, donde se establece un acuerdo solemne entre una mujer considerada indigna por su sociedad y los hombres enviados por Dios. Los espías, agradecidos por su valentía y por haber arriesgado la vida al protegerlos, le dijeron: «Cualquiera que esté en tu casa contigo, bajo esta señal, vivirá. Pero si alguien sale fuera de ella, su sangre caerá sobre su propia cabeza». ¿Y cuál sería la señal?
Una cuerda escarlata, un hilo rojo colgado en la ventana de la muralla, la misma por donde los espías escaparon. Esa cuerda, simple en apariencia, se transformó en un símbolo eterno de salvación y pacto. Imagina la tensión de ese momento, una ciudad entera fortificada, que parecía inexpugnable, estaba a punto de ser entregada a los israelitas. Los muros de Jericó eran famosos en el mundo antiguo por su fuerza, muchos decían que no existía ejército capaz de derribarlos. Sin embargo, Rahab ya había reconocido algo más grande, que la mano del Dios de Israel estaba detrás de su victoria. La cuerda escarlata que colgó de su ventana no era solo una señal física. Representaba fe en lo invisible, confianza en un futuro que aún no había llegado. En medio de una ciudad destinada a caer, esa cuerda roja flameaba como una promesa de vida. Históricamente, el color escarlata siempre ha tenido un peso simbólico. En la antigüedad, era el color de los reyes, de los pactos y también de los sacrificios. Para Rahab, era el recordatorio visible de que su hogar sería respetado en el día del juicio. A partir de ese instante, cada mirada hacia esa cuerda era un recordatorio de la decisión que había tomado, arriesgarse por fe. Alinearse con un pueblo que no era el suyo y confiar en un Dios que hasta entonces solo había escuchado mencionar. Rahab pasó de ser vista como una mujer sin valor en Jericó, a convertirse en la guardiana de un símbolo que aún hoy resuena como mensaje: en medio de la destrucción, siempre puede haber esperanza para quienes creen. El pacto sellado con un cordón rojo. La noche en que los espías se despidieron de Rahab, no fue una noche común. Fue una noche de pacto, de promesas y de esperanza en medio del juicio inminente. Los hombres le dijeron con voz firme: este juramento que hemos hecho contigo será válido solo si cumples con estas condiciones. Cuando entremos en la tierra, debes atar este cordón escarlata en la ventana por donde nos descolgaste, y reunir en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Quien esté dentro de tu casa será salvo, pero si alguien sale a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Ese cordón escarlata, rojo como la sangre, rojo como el sacrificio, rojo como la vida, se convirtió en el símbolo de la fe de Rahab. No era un simple hilo, era el recordatorio visible de una promesa invisible. Un pacto entre una mujer considerada indigna y un Dios que veía más allá de su pasado. Históricamente, este detalle cobra un peso aún mayor. En la cultura semítica, los pactos se sellaban con señales visibles, símbolos que representaban vida, protección y alianza. El color rojo estaba profundamente asociado con la sangre, que en las tradiciones antiguas era sinónimo de vida y expiación. El cordón en la ventana era, en cierto modo, un eco del éxodo en Egipto, cuando los israelitas pintaron los dinteles de sus casas con sangre de cordero para que el ángel destructor pasara de largo. Rahab, sin ser israelita, estaba entrando en esa misma promesa de salvación. Imagina la escena: Jericó todavía dormía bajo el orgullo de sus murallas, mientras Rahab ataba ese cordón rojo a su ventana. Quizás lo hacía con manos temblorosas, pero con el corazón firme. Cada nudo que apretaba era un acto de fe, cada mirada hacia esa cuerda era un recordatorio de que su destino ya no estaba unido al de Jericó, sino al Dios de Israel. Rahab no solo se aferró a esa cuerda, se aferró a un futuro distinto, a una nueva identidad y a la certeza de que la misericordia de Dios podía alcanzar incluso a la más improbable de las personas. Este cordón escarlata se convirtió en un puente entre el juicio y la salvación, entre un pasado marcado por el estigma y un futuro iluminado por la redención. Capítulo 6. La caída de Jericó y la promesa cumplida. El amanecer sobre Jericó parecía como cualquier otro, pero en el aire flotaba una tensión invisible. Los muros de la ciudad, considerados inexpugnables, rodeaban las casas y los palacios como gigantes de piedra. Sus puertas habían sido cerradas con cerrojos de hierro, y ningún hombre entraba ni salía. Jericó confiaba en su fortaleza, en sus dioses, en su historia de ciudad fortificada.
Pero lo que estaba a punto de ocurrir no se explicaría por estrategias militares ni por la fuerza de un ejército, sería un acto de poder divino. El pueblo de Israel, guiado por Josué, recibió instrucciones claras y extrañas: rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, acompañados por los sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero y el arca de la alianza. Para los habitantes de Jericó, aquello parecía un espectáculo absurdo: un ejército rodeando sus muros sin atacar, sin disparar una flecha, sin lanzar una piedra. Pero en realidad, era una demostración de fe y obediencia. Rahab, desde su casa en el muro, observaba en silencio. Cada día que los hebreos daban su vuelta, ella recordaba la promesa de los espías. En su ventana colgaba el cordón rojo, visible como una herida en la piedra, como una señal de esperanza. Quizás en su corazón aún surgían dudas: ¿serían fieles a su palabra? ¿De verdad ella y su familia serían librados cuando llegara la destrucción? El 7º día amaneció distinto. Los israelitas se levantaron temprano, y esta vez rodearon la ciudad no una, sino 7 veces. El silencio era pesado, interrumpido únicamente por el sonido grave y ancestral de las trompetas. Y al completar la última vuelta, Josué dio la orden: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. El rugido del pueblo resonó como un trueno, y de inmediato, algo imposible ocurrió: los muros de Jericó se derrumbaron. Las piedras, que durante siglos habían protegido a la ciudad, se desplomaron como arena ante un viento irresistible. Era el fin de Jericó. En medio del caos, entre el polvo y el clamor, se cumplió la promesa: los espías israelitas buscaron la casa de Rahab, reconocible por el cordón rojo. Ella, junto a su padre, su madre, sus hermanos y todos los que había reunido dentro, permanecieron a salvo. Mientras la ciudad ardía y los guerreros caían, Rahab fue librada de la destrucción por la fe y la valentía que la habían llevado a creer en el Dios de Israel. La mujer que un día había sido conocida solo por su oficio y por su vida en los márgenes de la sociedad, ahora se convertía en símbolo de esperanza, fidelidad y redención. El pacto de Rahab y el símbolo del cordón rojo. La noche había quedado atrás, y en el silencio todavía vibraban las promesas pronunciadas entre Rahab y los espías. Pero lo que parecía un simple acuerdo verbal se convirtió en un pacto cargado de significado espiritual y simbólico. Los hombres le habían dicho: cuando el Señor nos entregue esta tierra, te mostraremos misericordia y fidelidad. Atarás este cordón escarlata en la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Quien salga de tu casa será responsable de su propia muerte. Pero quien permanezca bajo tu techo, estará bajo nuestra protección. Josué 2, 17-19. Ese cordón escarlata no era solo una marca para reconocer su hogar. En el lenguaje de los símbolos bíblicos, el rojo evocaba la sangre, la vida, el sacrificio. Sin saberlo, Rahab estaba colgando en su ventana un anuncio profético de redención, un eco que muchos siglos después resonaría en otro madero teñido de sangre, la cruz. Históricamente, este tipo de señales eran comunes en pactos y alianzas. Las culturas de Canaán conocían bien los juramentos sellados con objetos visibles, recordatorios materiales de un compromiso que no podía romperse. Para los espías israelitas, el cordón escarlata se convirtió en la garantía de su palabra, mientras que para Rahab era la señal tangible de que Dios no la había olvidado. La imagen es poderosa: una mujer, marginada por su oficio y su condición social, se aferra a un simple cordón rojo como a la cuerda de su salvación. En medio de la inminente destrucción de su ciudad, aquel lazo se transforma en su puente hacia la vida. Imagina a Rahab colgando el cordón en la ventana, observando cómo flamea bajo el sol del desierto, mientras su corazón late con la mezcla de temor y esperanza. Afuera, la ciudad seguía su rutina, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Pero dentro de aquella casa, el pacto con Dios ya estaba sellado.
Rahab no solo aseguró la protección de su familia, sino que se convirtió en un símbolo eterno de fe. El Nuevo Testamento lo recordará siglos después. Por la fe Rahab, la prostituta, no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. En ese instante, su vida había cambiado para siempre. De ser vista como una mujer sin valor en Jericó, ahora era parte de un plan divino que marcaría la historia. La enseñanza de Rahab, la fe que transforma destinos. La historia de Rahab es la de una mujer improbable. Una extranjera, una marginada, una ramera en una ciudad enemiga. Humanamente, nadie habría apostado por ella. Pero Rahab escuchó, creyó y actuó. Y ese pequeño hilo de confianza en el Dios de Israel cambió su historia para siempre. Lo que parecía un detalle insignificante, un cordón rojo colgado en una ventana, se convirtió en el símbolo de una fe que salva, protege y transforma. Rahab no solo fue librada de la destrucción, sino que también fue injertada en la historia del pueblo de Dios. Más aún, siglos después, su nombre aparecería en la genealogía de Jesús, el Salvador del mundo, Mateo 1:5. De enemiga a aliada. De marginada a heroína. De una vida rota a ser parte del plan eterno. Rahab nos deja una lección inmortal: no importa tu pasado, no importa tu origen, ni lo que los demás digan de ti. Cuando eliges confiar y dar un paso de fe, Dios puede reescribir tu historia entera. En los muros caídos de Jericó vemos que la fortaleza humana no es nada ante el poder divino. Y en la fe de Rahab, comprendemos que la grandeza no se mide por la reputación, sino por la decisión de creer cuando todo parece imposible. Así, Rahab, la mujer que el mundo habría despreciado, se convirtió en una heroína eterna. Su memoria vive como un testimonio de que la fe más pequeña, cuando se coloca en el Dios correcto, puede derribar los muros más grandes y abrir los caminos más inesperados. Porque al final, lo que transforma el destino no es lo que fuiste, sino en quien decides creer.